Mi amado público, celebro como siempre muchísimo saludarles. Yo, su amada amiga, Amalia Díaz Enríquez, en su programa Vive sin Límites, en el que damos bienestar, recibimos bienestar y estamos en compañía de personajes conocedores de los temas que aquí presentamos. Celebro mucho, mucho, mucho recibir, en este caso, a Conchita de la Hoz Martínez. Muy buena tarde, Conchita, ¿cómo estás? Muy bien, Amalia, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, lo celebro. Ustedes dirán, se preocuparán, a ver, ¿quién es Conchita de la Hoz Martínez? Tanatóloga, les voy a decir, tiene ella un enorme currículum, pero lo he hecho compacto para que tengamos la oportunidad de tomar el tema el tema se llama Tanatología y los verdaderos duelos en todo ser humano. Y ella es contadora público y auditor, para que ustedes sepan bien su trayectoria. Ella tiene la maestría en administración, también tiene maestría en dirección financiera de empresas y tiene el diplomado en tanatología. Ella, aparte, ha tenido desde el 2005 hasta el 2019 la oportunidad de ser voluntaria en la Cruz Roja, tanto en terapia intensiva como en urgencias. Millones de gracias que estés, Conchita de la Hoz Martínez, con nosotros, aportándonos bienestar y ese conocimiento que todos necesitamos saber acerca de la tanatología. Bienvenida. Muchas gracias. Primero que nada, el público y tu servidora necesitamos saber qué es la tanatología, para qué nos sirve. Mira, la tanatología viene, realmente la palabra en sí, viene de tánatos, muerte, y logos, estudio, tratado. Entonces es el estudio de la muerte. La muerte es algo de la cual no nos vamos a librar nunca. Cuando nacemos, lo único que tenemos seguros en esta vida es que vamos a morir. Entonces, ¿cómo vamos a pasar ese proceso? ¿Cómo vamos a llegar a ese proceso tanto a nivel personal como de la muerte de un familiar cercano, de un familiar querido? Normalmente se nos dice que vamos a tener un duelo. Claro. Sí. Y este duelo, pues, qué mejor que transitarlo con alguien que conoce y que ha estudiado qué es la muerte y cómo podemos sobrellevar ese periodo de sanación. Y el dolor que impera en esos momentos, ese ir y venir de tanto dolor, de tanta duda, ¿no? Si bien es cierto, la tanatología maneja los duelos, porque independientemente, yo considero que independientemente del duelo por un ser querido, todo ser humano vive muchos duelos. ¿Cuáles duelos serían? Bueno, a lo largo de la vida tenemos infinidad de pérdidas. Aquí ya no vamos a hablar tanto de muerte, que es la pérdida de un ser querido, sino de muchas pérdidas. Constantemente las tenemos. La pérdida, por ejemplo, de una mascota, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un miembro, de una amputación, la pérdida, simplemente los migrantes que pierden su país de origen por las razones válidas que sean, pero tienen que sufrir un duelo al momento de que dejan su país pensando que no volverán a él. Tenemos muchas pérdidas, simplemente te puedo decir una cotidiana, te roban tu coche, es una pérdida. Y aunque el duelo es más sencillo, es un duelo más corto,
tienes una pérdida. Entonces las pérdidas se dan a lo largo de la vida todo el tiempo. Exacto. Nosotros en nuestro estudio sabemos ya de tiempo que Elizabeth Kubler-Ross ha hecho 11 libros. Así es. En la vuelta de la rueda, en fin, también los niños y el cáncer y todas estas ramificaciones que ella fue estudiando, se dedicó también a la medicina paliativa. Así es. Porque si bien es cierto, ya se sabe que la persona va a perder la vida y que tenemos que a sus familiares irlos introduciendo en ese mensaje a gotitas, con mucho tacto, con mucho respeto, para que ellos dentro de sí vayan amalgamando la idea de que la persona tiene que partir. Entonces, como ya saben que es una enfermedad crónica e incurable, tienen, en lugar de caóticamente usar productos químicos lascivos mental y física y emocional, porque tienen desgastes, a veces momentos, erogaciones abruptas, ¿no? De disgusto y todo por esas ingestas químicas muy, muy marcadas, de mucho veneno interior. Entonces, ella, Elizabeth Kubler-Ross, fue una psicóloga suiza que se dice que fue la fundadora de la tanatología y que hizo mucho estudio en relación a ellos. Hay unas etapas dentro del duelo. ¿Cuáles son? Bueno, hay dos tipos de etapas que podríamos clasificar. Una de ellas es con respecto al tiempo y a las actividades de la persona que está en duelo, y la otra se refiere a los sentimientos. Si hablamos de la parte de tiempo y actividades, podríamos pensar que los 2 primeros meses después de la partida de un ser querido viene una ruptura de costumbres. Okay. Antes, pues, teníamos que atender al enfermo, teníamos que estar dándole su medicamento, bañándolo, cubriendo todas sus necesidades. Atendiéndolo permanentemente. ¿Qué pasa cuando se va? Hay una ruptura de la costumbre, ya no tengo que hacerle su comida especial, ya no tengo que darle el medicamento. ¿Qué pasa conmigo? Es como si dijéramos, perdí mi trabajo, me quedé desempleada. Uh-huh. Tengo que llenar ese vacío, y en muchas ocasiones las circunstancias que nos rodean ayudan a ese proceso. Por ejemplo, la parte legal. Tengo que sacar el acta de defunción. Tengo que ver la parte testamentaria. ¿Dejó testamento o no? Si no lo dejó, ¿qué tengo que hacer para poder heredar? Entonces, es la primera etapa, que tiene aproximadamente una duración de 2 meses. Sí. Posteriormente, viene una etapa que es como de readaptar mi tiempo. O sea, ya pasé esos 2 meses, ya me estoy ubicando. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Puede ser, por ejemplo, buscar un hobby. Si ya se tiene, dedicarse más tiempo a él. Puede ser también hacer un poco de ejercicio, que a lo mejor antes no se tenía el tiempo para hacerlo. Y ese ejercicio también le puede servir, no solamente físicamente, sino le ayuda para poder dormir mejor, que ese es otro elemento que en muchas ocasiones se pierde. No puedo dormir porque estoy pensando en el ser querido. Exacto. Pero viene sobre todo, el no aceptar que la situación pasó. Luego viene un enojo, una frustración, una no aceptación. Luego inmediatamente viene, obviamente, la depresión. No, ¿cómo puedo yo vivir con esta situación? Yo ya no puedo vivir porque me falta el ser amado. Yo ya no puedo vivir porque determinados personajes me quitaron mi propiedad. O yo, en fin, el desgaste, la depresión. Viene también la culpa. Yo pude haber hecho esto, no lo hice, yo pude rescatar tal situación y no pude haber...
hecho mejor en calidad de vida, etc., ¿no? Pude haber negociado con los familiares y partir las propiedades, o sea, viene la culpa. Y luego viene la aceptación. En estas etapas son válidas hasta para una criatura que está perdiendo una mascota. Así es. Así es. Y es que recientemente se ha dejado a los niños a un lado de la muerte, que el niño no vaya al velorio, que el niño no vea al abuelo que ya se murió. Es más, hasta se le llega a mentir. Claro. ¿Y el abuelo dónde está? Está de viaje. Se fue a un viaje con las estrellas, efectivamente. Claro, pero es un viaje. El niño tiene la esperanza de que el abuelo va a regresar en un tiempo y va a volver a jugar con él, va a estar con él. Y la decepción después viene cuando el abuelo nunca regresa. Efectivamente. Entonces, es que, ¿qué hice yo? ¿Por qué mi abuelo ya no me quiere? A ver, me surge una idea. Acláramela tú que eres docta en la materia. Y si puede ser útil para nuestro amado público. Normalmente, cuando no podemos atender a los familiares, surgen promesas que nunca se cumplen. A lo mejor está internado en una institución, ingresado en una institución, la persona por el grado de avance de la enfermedad o porque ya es crónica incurable. Entonces le dice, te prometo que voy a venir por ti, prometo que te voy a poner en un lugar cerca, es más, voy a condicionar el hogar para que tú vivas con nosotros. Y ya no retornan para visitarlos, ya no retornan, y en ese tiempo ellos siguen, ¿no? En la quimera, mentalmente van a venir por mí, y ese tiempo, ese diario duelo existe. Por supuesto que existe, porque hay una esperanza. Y al pasar el tiempo y esa esperanza no se cumple, el enfermo va sintiendo un abandono. Exacto. Es una muerte lenta. Es una muerte diferente a la física, pero es una muerte emocional que va sintiendo el enfermo. O sea, entonces se siente que ya de hecho es un estorbo para la familia porque físicamente no se puede mover, no puede actuar como cualquier persona y por otro lado siente ese abandono de la familia, esa muerte del cariño de su familia. Exacto. Y ahí serían dos duelos. Más bien, la persona que está sufriendo ese padecimiento tiene un preduelo y preduelo y preduelo y preduelo diariamente al sentir que hay ausencia, que los seres amados prometieron estar y nunca estuvieron. Y luego viene el duelo de los familiares cuando él fallece y la culpa en cantidades industriales. Entonces, el tanatólogo, ¿qué diferencia tiene a un doctor en psicología, doctor en psiquiatría, que esos bemoles, esas faltas tan graves que a veces todos los seres humanos podemos caer en ellas, todo familiar? Ahí no hay negociaciones, ahí estás lacerando y matando lentamente a una persona emocionalmente. ¿Qué puede hacer? ¿Qué distinción hay entre un tanatólogo, un psicólogo y un psiquiatra en este tipo de casos? Mira, generalmente, claro, el grado de dolor, de afectación, puede llevar a los diferentes niveles. Yo creo que si se trata de la muerte, un tanatólogo que se especializa en el estudio de la muerte esta es la persona adecuada para tratarlo. Pero hay casos que son un poco más graves. Y en este caso, los tanatólogos reconocemos que no somos psicólogos. Entonces, tal vez habría que ceder el paso a un psicólogo que atienda a pues ya no es el enfermo, puede ser enfermo si está en vida, pero de la persona que se queda sin su familiar.
Exacto. Y por ejemplo, en el caso en que el duelo viene siendo porque la persona murió, pero sabemos que no tenía por qué morir, que fueron negligencias médicas, negligencias hospitalarias. Y entonces se frena un poco la familia en el duelo, como que lo deja en stand-by por localizar a los culpables, ¿no? ¿Y qué pasa con esa persona que en ese momento o ese tiempo se queda en stand-by y no lo hace fluir, no lo hace circular el duelo? Puede volverse un duelo patológico si no lo deja fluir. Ok. Cuando hay, como tú mencionas, una negligencia médica, lo que se tiene que ver primero, al mismo tiempo que se vive el duelo normal por la pérdida del ser querido, también se investiga un poco más el por qué hubo esa negligencia, o creemos que fue una negligencia porque se fue mi ser querido y no lo salvaron. Es que también en muchas ocasiones los médicos pueden tener duelo por perder a un paciente. Claro. Entonces, no necesariamente puede ser una negligencia, puede ser pues que era algo que tenía que pasar. Exacto. Era el momento, era el día, era la hora y Exacto. sucedió. Y por ejemplo, el duelo que se hace permanente en relación a cualquier ser humano que tiene la pérdida de un miembro de su cuerpo, esa se puede rescatar, se puede liberar y pueden llevar una vida sana y en beneficio de todos, o llegan a cargar esa culpa permanentemente. No, es una pérdida permanente, por supuesto, pero sí se puede rescatar emocionalmente. Y de hecho hemos visto casos maravillosos. Los vemos, por ejemplo, en las Paralimpiadas. Sí, sí. ¿Cuántas personas no han perdido un miembro que traen prótesis para poder llevar hacer un deporte en forma adecuada? Exacto. Entonces, la pérdida no es permanente física, pero se puede rescatar emocionalmente. Y para bienestar de los demás, porque tenemos ejemplos en multicitadas ocasiones de que estas personas llegan a ser conferencistas mundiales, llegan a ser escritores, que en primera les sirve porque hacen catarsis de su dolor. En segunda, aceptan que es de su persona. No es obligación que los demás en su entorno tengan la culpa de lo que les pasó. Y además hacen el bien en su entorno y mucho más allá, en el universo entero, porque tenemos casos, en particular Nick King, que él pues nació sin brazos, sin piernas, y sin embargo, al quererse quitar la vida a los 10 años, ¿verdad? Tuvo el encuentro, no iba a venir sus padres de retorno rápidamente a su hogar, lo encontraron en el intento de suicidio y él, al ver el dolor de sus padres, se autorrescata y dice, no lo voy a volver a intentar. En el bullying y en el lastimoso vivir diario de su escuela y de todas sus actividades a lo largo de su crecimiento, se da cuenta que ha venido para amar y para servir. Entonces utiliza todo esto, el duelo diario lo utiliza para crecimiento personal, crecimiento espiritual, crecimiento en su familia y de toda la humanidad. Entonces es el ejemplo mismo de que los duelos se pueden superar. Así es. Así es. Y bueno, ¿qué mensaje le darías tú a nuestro amado público en relación cuando se tiene esa pérdida, cuando hay esa negociación interna en que lo tienes que vivir, pero no sabes cómo vivir, a quién acudir, cómo acudir? Se van en grupos, se van en forma individual. ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje puedes darle a todas esas personas que están lamentablemente sufriendo el duelo de la pérdida de un hijo, que ese duelo es eterno? Mira, desde luego pedir ayuda a algún experto, puede ser un tanatólogo, o bien en grupos. Hay grupos que se forman con pérdidas similares y son grupos de apoyo unos a otros.
se van apoyando. Pero todo implica ayuda. Solos es muy difícil salir adelante. Exacto. Ya sea que quedes en solitario porque fue tu compañero de vida o tu compañera de vida, ya sea que hay un grupo familiar, un grupo de ayuda de la comunidad, pero siempre buscar ayuda. A eso hemos venido a la vida, lo he comentado y lo comentaré por siempre. Hemos venido a amar, a auxiliar y a ser felices. Tenemos poco tiempo ya, nos quedan unos minutos para en esta ocasión concluir este maravilloso tiempo de aprendizaje contigo, Conchita de la Hoz Martínez, y quiero, por favor, suplicarte que no sea la única vez que vengas con nosotros para extender toda esta información y todas las dudas que presente nuestro amado público, las tenemos resueltas contigo y con todos los expertos que vienen aquí a su programa Vive Sin Límites con Amalia Díaz Enríquez, su siempre amiga, su eterna amiga de nuestro amado público. Nos despedimos, te agradezco muchísimo, muchísimo. Muchas gracias a ti. Mi amada Conchita, que vienes a darnos bienestar y esa tranquilidad de sabernos unidos para apoyarnos unos con otros. Gracias, gracias, gracias. Linda tarde y bendiciones infinitas para todos. Gocemos la vida. Vive la vida sin límites. Vive sin límites, porque vale la vida siempre vivirla sin límites. Linda tarde.